bien, ya estamos listos aquí para hacer todas las cuentas. Esta mañana, a través del programa A Mi Manera, el contador Gustavo Peretti ha estado prácticamente dedicando su hora de programa al análisis de esta información que comenzó a circular ayer y que tiene que ver con que en el presupuesto del año 2017 del gobierno de la provincia de Córdoba se ha establecido, se está pautando el hecho de poder incrementar el impuesto inmobiliario rural, que ascendería a 35 o 45% en el peor de los casos. ¿Se puede decir peor de los casos? Así es. Buenos días, antes que todo, a tu audiencia y a vos. Sí, esta es una implicancia que tiene, digamos, en el movimiento de lo que es el valor del impositivo del impuesto inmobiliario rural, que a nivel provincial se prevé un incremento de un 35 y un 45% en lo que es el valor que va a pagar el productor. Pero también en una modificación, ¿no es cierto?, de la evaluación fiscal, que es en hasta 15 veces el valor de lo que tenía la tierra hasta ahora. O sea que de un solo saque, para quien dice, se modifica todo el valor impositivo, que tiene otras implicancias a nivel tributario y a nivel, por ejemplo, de cuando se van generando operaciones inmobiliarias, que el error está en querer ajustar todo en una sola vez, y también que el Estado provincial y el Estado nacional no hacen los ajustes de los gastos que corresponden, en lugar de ir haciendo todas estas modificaciones impositivas que a la postre van en contra de lo que es la propia inversión, porque va en contra de la rentabilidad de lo que es el sector productivo, ¿no es cierto? Claro, y por ahí uno se pone a pensar, y esta mañana también te escuchaba, Gustavo, en donde hablabas de los diferentes conceptos que se van teniendo y cómo se van haciendo variaciones diferentes en cuanto a lo que son para recaudar y como también para aportar, y cómo hay un desequilibrio en un sector que se ve más beneficiado en cuanto a lo que son programas sociales, y otro sector que es el productivo, que llega un momento en donde prácticamente se lo está asfixiando a partir de este aumento tan brutal que se puede decir, y que de alguna manera ha generado a que las entidades que representan al sector agropecuario estén también poniendo el grito en el cielo y desencantados con estas medidas. Sí, yo daba el ejemplo esta mañana, por ejemplo, en el tema del impuesto a las ganancias, que había habido todo el año para presentar las modificaciones del impuesto, y ahora a último momento se dan cuenta que lo van a presentar sobre el filo del año y que no les alcanza el año para darle tratamiento. Entonces recién el año que viene, con implicancias, por ejemplo, para autónomos en el año 2018, para los empleados en relación de dependencia, alguna implicancia el año próximo, y que únicamente con la modificación de las escalas y de los mínimos imponibles un 15%, digamos, el atraso es exactamente el mismo, tanto para la evaluación fiscal de la tierra como para la validación de los mínimos no imponibles de las escalas. Hacen desde el mismo tiempo que están atrasados, y están atrasados en el mismo porcentaje. Entonces vos, como Estado, no podés por un lado hacer ajustes para recaudar en el 1500% la evaluación fiscal de la tierra, y por el otro lado modificar únicamente la escala y los mínimos no imponibles un 15%. O sea que vos tenés que tener el mismo criterio de ambos lados, porque si no es fácil, como hablaba yo esta mañana, implementar planes sociales, implementar programas como el TPP, el boleto gratuito y todo lo demás, pero a costa de ir contra un sector o contra sectores que son los que están generando los recursos económicos también hasta para la inversión, porque todos estamos esperando que venga la inversión extranjera a salvarnos como país, y nosotros nos tenemos que dar cuenta que los primeros que tienen que invertir son los propios capitales nacionales. Cuando el extranjero, cuando el capital extranjero vea que la Argentina es un país que crece, que hay inversión nacional y que es un país que tiene seguridad jurídica, no hace falta ir a buscar la inversión, porque la inversión viene sola. Exacto. Va hacia donde hay rentabilidad, pero con esta presión fiscal y con esta mentalidad de quienes son los que generan, ¿no es cierto?, las políticas tributarias y las políticas fiscales en el país, me parece que por más que se quiera, no vamos por el buen camino.
no estamos siendo un lugar confiable para venir a invertir. Y esto hace que uno trate de mirar la realidad completa. En otra oportunidad, Gustavo, te decía, en el bloque hagamos la cuenta de cuál va a ser la rentabilidad de aquellos propietarios de campos que los alquilan y que pareciera que cada vez la rentabilidad es menos, ¿sí? Entonces va bajando. Y para el productor pequeño que trabaja la tierra, cada día están más altos los costos de los productos, de los insumos y de todo lo que significa el poder llevar adelante una campaña. Entonces, seguir sumándole presión va haciendo que cada día la rentabilidad sea menor. Hablar de hoy en día, lo cierto, de cuál va a ser la rentabilidad es muy difícil porque hay un montón de variables que se deben ajustar y están en proceso de ajustes. El primero que no se sabe cuál va a ser la evolución del precio de los commodities. ¿Qué pasa con el atraso cambiario que había? Que en estos tiempos, en estos últimos días se modificó un poco el precio del dólar, pero producto de un miedo que había en la economía a lo que va a pasar con Trump. Con las elecciones con lo que pasó con las elecciones de Estados Unidos, con el ingreso al gobierno y cuáles son las políticas que va a llegar adelante, sobre todo por el acceso al crédito de estas economías emergentes, en donde no hay cierta seguridad en función de lo que es el movimiento económico que se espera tenga Estados Unidos. No solamente por lo que está pasando aquí en la Argentina, sino también por lo que pasa a nivel internacional. Cada día el escenario se vuelve más de incertidumbre. Claro, me parecía que iba a mejorar, que iba a haber cada día más certezas y todo lo contrario. Al estar tan globalizado la economía, siempre el movimiento que hay dentro de lo que es la política o la economía, y sobre todo en países tan importantes como en Estados Unidos, repercute en el resto del mundo. Pero aparte de eso, de lo que pasa a nivel económico, que digamos exógeno, también hay muchos problemas internos. Y está dado por esto, porque cada vez más se presiona a los sectores que pagan y va generando cada vez más rentabilidad. Entonces la gente no tiene incentivo a invertir, se quita la seguridad jurídica, uno no puede planificar a largo plazo. La parte impositiva es fundamental porque hay casos en los que ataca, ¿no es cierto?, a la ganancia, y hay casos que ataca al capital. Cuando va sobre el capital tiene una implicancia sobre activos que son fijos y a veces no tienen la capacidad de generar recursos en lo inmediato. Entonces vos estás afectando ya el capital de las personas y es muy difícil tener la liquidez para hacer frente a estos tributos. Me parece que tanto del gobierno nacional como provincial, y esta crítica está fuera de todo ámbito político porque no lo hacemos desde ese punto de vista, lo hacemos desde el punto de vista técnico. Me parece que se están equivocando y están presionando hacia los sectores que son los generadores de la riqueza en el país, y que la posta también son los que van distribuyendo esos recursos a través de lo que son sus movimientos económicos, y que en una expansión de tamaño y magnitud es muy difícil que haya ese derrame que necesita la economía para poder crecer. Para colmo, Gustavo, pareciera que el año que viene se van a juntar muchas cosas, porque si bien acá se está analizando un tema en concreto que tiene que ver con esta política, esta implementación de este incremento de lo que es el impuesto rural inmobiliario y también sobre los bienes personales, pero decimos, recién hablabas del atraso cambiario, que no se sabe qué va a pasar con eso, hablamos del precio de los commodities, que tampoco se sabe qué va a pasar, y acá, en esto que no se sabe qué va a pasar, pero se avisora, se sospecha, y todo indicaría que, dadas las condiciones de la producción también en Estados Unidos, como que sería tan pero tan positivo allá que habría una baja de los commodities. Entonces, más allá de que no es un clima de certeza exacto, pero sí se presume de que puede haber bajas. Aparte de eso, porque se habla de un fortalecimiento del dólar como moneda y sabemos que los capitales, ¿no es cierto?, se vuelcan a los commodities o salen de los commodities según cuáles son los activos que mayor ganancia van dando, y el dólar es uno de los activos que se vuelca cuando falta seguridad. Y si Estados Unidos fortalece su moneda,
gran parte de esos capitales que, ¿no es cierto?, son especulativos, se van a ir volcando hacia la moneda norteamericana en detrimento de los commodities y en detrimento de los bonos de las economías emergentes, habiendo un incentivo a mucha inversión de capital y de moneda en el dólar. Entonces, no sé cuál va a ser el escenario del año próximo, pero si el Estado no equilibra su cuenta, vamos a tener cada vez una carga mayor los argentinos para financiar esta estructura que se hace cada día más pesada. Quiero preguntar y me pongo a pensar en este momento, Gustavo, de qué aspectos se asemejan con esta medida, más allá de que estamos hablando de dos cosas diferentes con respecto a la 125, pero fundamentalmente a lo que yo quiero llegar, es decir, si uno tiene que mirar la relación del gobierno con el sector del campo, en este caso de la provincia con el campo, ¿qué relación se puede llegar a plasmar a partir de este momento y de esta medida que ha generado disconformidad y este desencanto como citabas recién? La verdad que no sé, en cierta forma, porque estas ya serán decisiones políticas que tendrán que llevar adelante las entidades que nuclean al campo, que en definitiva yo no manejo. Pero sí. Pero esto es algo que nos sorprende a todos. Sí. Ayer cuando estábamos haciendo el programa que veíamos con esta noticia, mucha gente estuvo comentando y que realmente no se lo esperaban, como que fue de alguna manera una sorpresa. O sea, la relación entre el campo y la provincia ha sido buena en los últimos tiempos, diría durante toda la gestión del Partido Justicialista. Lo que yo me parece que es extemporáneo este aumento, más teniendo en cuenta que el año que viene, como hablábamos recién, puede darse una apreciación, ¿no es cierto?, del peso, y también puede haber un problema de que caigan los commodities. Entonces esto va en detrimento de la rentabilidad de un sector que se necesita que esté lo más activo posible para que vuelque recursos a la economía, para que la economía se expanda. Y me parece el otro día cuando vino Schiaretti aquí, estaba recordando, ahora que utilizas esos términos, Gustavo, dijo en la plaza, y me parece que lo veo, que desde la provincia no se cree absolutamente en la teoría del derrame, así dijo, de que necesitamos un programa que esté destinado más a lo social y que justamente viene a describir esto que estabas diciendo en la introducción, ¿no? De trabajar con programas de carácter social para poder beneficiar a un sector y de tener que presionar por el otro lado porque no hay una creencia en que el sector productivo va a generar ese derrame que se está necesitando en materia económica para que la sociedad produzca este despegue que se está esperando. Sí, pero la economía debe depender de la inversión, no puede depender de planes sociales. El empleo tiene que ser genuino. No se puede esperar el crecimiento de una economía en función de planes de empleo sui generis generados por el impuesto nacional o por el Estado nacional o por el Estado provincial. Debe basarse en función de una economía en expansión, de una economía en que el sector quiere invertir, en donde todos los sectores que hacen a la economía primaria, a la economía secundaria. ¿Se afecta en este aspecto directamente el pequeño y mediano productor nuevamente o afecta a todos de la misma manera, Gustavo? A mí me parece que afecta a todos de la misma manera, lógicamente que a veces el productor, digamos, de más capacidad, de mayor cantidad de hectáreas que trabaja, tiene una mejor absorción de ese costo por la espalda financiera que tiene, eso sin ninguna duda. Después, yo creo que esto lo que va generando es que los productores chicos, la tenencia de tierra más chica, vayan queriendo salirse o desprenderse porque, digamos, le va haciendo un importe muy importante a tener en cuenta cuando tiene que pagar. A mí me parece, lo que vos decías recién, que está todo muy bien, los planes sociales, las asignaciones universales, los planes primer paso. Si esto se hiciera a cuota medida o más gradual, ¿esto se podría hacer más gradual? Que es una palabra que se utiliza mucho en la actualidad. ¿Esto es necesario pero más gradual o no es necesario que sea es una cosa muy brutal? A mí me parece que se hace muy de golpe.
y que después hay que tener en cuenta los ajustes impositivos, hay que irlo haciendo en función de lo que son los movimientos de la inflación, de los índices de precios, y también hacerlo en función de la posibilidad de que en el futuro el precio de los commodities, que es el que hace que la incidencia final que tenga el tributo sobre el productor, vayan acompañando esa suba de los tributos, porque si el valor del commodity no se modifica, ese peso del tributo sobre el total de los costos se hace con mayor incidencia, y es algo que me parece que el ministro de Economía desconoce, me parece que el campo no sabe, y la gente que lo asesora no lo ha asesorado bien. Perfecto, Gustavo. Justamente te iba a decir eso. Si cuando uno por ahí, cuando mira la realidad de las políticas de Estado que se van tomando y las medidas que se van evaluando y que luego se buscan implementar y que en algunos casos se implementan, dice, ¿cuánto conocen la realidad? ¿Cuánto han hablado o cuánto han contemplado la realidad de las personas o de las familias o del sector al que se está afectando? Porque en este caso parece que no se lo está conociendo. Bueno, justamente me estabas como respondiendo a la pregunta. Exactamente, y también no solamente lo que tiene que ver con el agro, con el conjunto de la economía. Hay una variación del 36% del impuesto inmobiliario sobre los inmuebles urbanos, que también es muy alto. Si eso obliga a que también, si se modifican en ese importe los tributos, también va a haber mucha presión para que cuando se van tratando los incrementos salariales a través de las paritarias, los gremios vayan pidiendo importes en el incremento de los salarios en proporciones similares, porque si el Estado pide aumento en los impuestos del 35 al 40%, al 45%, claro, este caso sí. Los gremios le van a tomar el mismo parámetro, porque no puede tener el Estado un parámetro para una cosa y un parámetro para otra. Claro, porque es como se medía la inflación. Para aumentarnos nuestro sueldo, la inflación es el 30%. Pero para decir lo que hay que aumentarle en cuanto a las paritarias, decimos no, hay que aumentar el 15%, como para decir una cifra, ¿no? Y después decimos, entonces no estamos siendo realistas y hay un alto grado de hipocresía a la hora de describir lo que está pasando. Claro, y se pierde todo lo que uno de los principales, digamos, que tiene que tenerse en cuenta, que es la justicia tributaria también, porque no puede un sector o los sectores de la economía financiar todo el otro gasto que tiene el Estado. Se debe buscar la forma para que sea ecuánime, no como yo recién te decía, si el Estado dice, yo para mis ingresos lo voy a mover a un 35 o un 45, y para planificar mis gastos, por ejemplo, voy a ver una paritaria de un 20, y no hay forma de esto. Va a haber presión sobre eso, lo que va a ir generando también mayor carga sobre la inflación, porque si los impuestos se mueven alto, los salarios se mueven alto, hay una gran digamos, fortaleza de que se puede inducir de que también la inflación no va a poder estar en el 15 al 20% que pretende el Estado Nacional, y va a estar mucho más alto. Es una espiral que se va a ir haciendo, que va en contra de nosotros mismos, fortaleciendo el proceso inverso a lo que se espera. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. Gracias a vos, Silvina. Muy bien, así con el contador Gustavo Peretti ha pasado el bloque. Hagamos la cuenta.